Muy buenas noches a todos, bienvenidos a una nueva edición de La Ventana. Buenas noches, Juan. Buenas noches, Juan Carlos, buenas noches a todos. Buenas noches, Enrique Merenda. Buenas noches, Juan Carlos, buenas noches a los televidentes y a los oyentes de CNN Radio en el 94.1. Bueno, presentamos ya a nuestro invitado del primer bloque. Está con nosotros Eduardo Cabello, es diputado provincial, es la tercera autoridad de la provincia, aparte es el titular de la CGT, además de manejar el gremio de UOCRA. Y es pastor. Y es pastor. Sea, ¿qué cree? Realmente casi dueño medio de San Juan. Estaba viendo la nómina de quienes integran la misión a Washington. Hay un sanjuanino que ha ido a negociar con el FMI. Sí. Leonardo Malcur. Leonardo Malcur, y que si Massa llega a la presidencia va a tener un cargo muy relevante. Bueno, el tema es que están trascendiendo datos concretos de cuál es la deuda argentina. Cuando Massa dice, bueno, que les paguemos y que se vayan, son 400.000 millones. Esto es, yo creo que hay una responsabilidad de la burocracia del FMI tremenda en esto, porque no se le da plata que no puede pagar. Hay gente que se prohíbe a sí mismo entrar a un casino. Argentina se tendría que prohibir a sí mismo pedir plata. Está bien. Tiene que hacer los números con la realidad alguna vez, ¿no? Pero no son tontos, no le están dando la plata a Argentina. Le dan la plata, le dice, toma la plata, tráeme la plata. Pero pagame lo que me debes. Pero ¿por qué eso? Porque la burocracia se ha equivocado ya. Acordate. Entonces no es que le están dando plata a Argentina, se están pagando ellos para que no entre en default, sí, pero no llega un centavo acá. No, estamos de acuerdo en eso está claro. Pero cuando le dieron 40.000 millones a un presidente juntos, y vos no viste que se destinaran a obras, era por un proceso electoral, hay una responsabilidad de quien otorgó ese dinero. Vos no podés decir a alguien que es un adicto, mostrarle una bolsita con pasta blanca. Es cierto que el país se tiene que hacer cargo como Estado, sí, pero también es cierto que la directora anterior del fondo tiene que hacerse cargo de lo que hizo también. La anterior y la anterior. Es decir... ¿Para qué me prestás si sabes que no lo devuelvo? ¿Para qué me traen si saben? Esto es algo... Esto es más o menos así. Ahora, también tendría que decir, quien tomó esto irresponsablemente para mantener un estatus que no le corresponde, tiene que hacerse cargo también. Porque una cosa es decir, viene un préstamo para construir el camino a Chile, construir un tren de alta velocidad, y vos ves la obra, y otra cosa es para gasto corriente. Entonces cualquiera funcionario así, si tiene la plata suficiente para dar aumento indiscriminadamente. Hoy no es que estarían solucionados los problemas sin la carga de la deuda que se han tomado durante muchísimas gestiones. Seguirían estando los problemas de pero base. Los números estarían bastante cercanos a una estabilidad fiscal. Es que el ajuste, quien no cree que está en marcha, que va a venir cuando venga el próximo gobierno, ya está en marcha. Está en marcha y está afectando fundamentalmente a toda la clase media. Es decir, esta es la primera vez, ya vamos a hablar, aprovechemos que está Eduardo Cabello acá, es la primera vez que el trabajador con un trabajo, gran parte de ello está por debajo de la línea de pobreza, ¿o no es así? Es así, lamentablemente es así. Es así, este es el problema grande nuevo que tiene el país. Sí. Quien tenía un trabajo, al menos estaba flotando en la línea de pobreza, ahora está por debajo. Sí, y día a día se pone un poco peor, porque al no equilibrar las finanzas, lamentablemente todos andan, digamos, súper preocupados por una posición que no les alcanza para nada. Y hay algunos que trabajan más horas y lo mismo. Entonces se han elevado los pisos para que no lo tomen los impuestos a las ganancias, pero tampoco, no alcanza. Cabello está dentro de un gremio que es del sector, digamos, privado, empresario. Y que en San Juan tienen bastante porcentaje de pleno empleo, digamos. Está bien, pero ¿qué pasa? Que el desfasaje que empieza a haber entre un trabajador público, llámese un empleado judicial, por ejemplo, y uno de la parte privada, hay un desfasaje muy grande. Y va a seguir dándose en ese nivel. El tema es el siguiente, que también los estados han agrandado tanto la grilla salarial, que dar los valores que tendría que tener en la parte privada sería imposible mantener el Estado, porque se lo comería, los PBI se lo pasaría directamente al Estado. Entonces hay algo que se va a tener que hacer y se denomina ajuste, y eso de una u otra manera, sin darnos cuenta, ya se está haciendo y se va a tener que afianzar más adelante. Después hay cargos que tiene, o cargas que tiene el Estado, que antes no las tenía. Supongamos,
Ya la salud representa entre el 10 y el 12% del PBI. Antes era el 6%. Claro. La educación, aunque hay muchos colegios privados, la mayoría va a escuelas públicas todavía. Y la educación, tanto en todos los niveles, se lleva un porcentaje que es arriba del 6%, creo. La justicia se lleva otro 6%. Y eso casi se lo llevan de primera intención. Después es lo que queda, ¿no? Bueno, con razón, un ministro paraguayo, el ministro de Comercio, dijo lo que ha dicho, Juan. Sí, dice que le gustaría levantar una muralla en la frontera con Argentina. Él dice, Argentina lleva años, dice, de situación que sus políticas macroeconómicas son diferenciadas y son descoordinadas con el propio Paraguay. Entonces, por ejemplo, hoy vienen todos de Paraguay a comprar a Argentina. Y eso, Uruguay. Y eso también influye en la economía paraguaya. Claro. Porque hay muchos comercios, hay mucha industria paraguaya que hoy no pueden competir con los precios de Argentina. Entonces dice, en un país en donde su macroeconomía nunca se coordina con los vecinos de la región, dice hay que aislarlos. Por ejemplo, el sábado pasado había 7 kilómetros de autos uruguayos que querían entrar a Buenos Aires para comer bien, ver espectáculos y llevarse carritos de mercadería. Sí. Bueno, eso para una economía chica como es la de Uruguay es muchísimo. Y vienen los chilenos y se llevan Mendoza. No, pero se dan caso en Paraguay, por ejemplo, pasando la frontera, hay gente vendiendo bidones de 10, 15 y 20 litros de nafta argentina. Sí, sí, porque la compran muy barata, porque es un gran negocio. Y el problema es que se subvenciona con parte del déficit argentino. No, sí. no hay aparte, no hay aduana, ahí pasando. Todo pasa. Bueno, hay una foto que dio mucho que hablar hoy. ¿Alguien sabe cuál es la relación entre Gramajo y Gioja hoy? Porque esta foto que yo lo veo a Uñac con el intendente Chimba, es cierto, los dos son funcionarios, uno es gobernador y el otro intendente, pero uno era el candidato a vice de un Es la sector primera distinto. Foto después de la campaña, porque sí. Incluso en la campaña, parte de la campaña que hubo dentro de esas pasos internas, que era ley de lema, se decía desde la provincia, por la lista de Uñac, Chimbas ha crecido con el aporte de la provincia, y Gramajo decía Chimbas ha crecido por la gestión de Gramajo. Sí. Hoy se tiraron flores entre los dos. Habló Uñac de cómo ha crecido en conjunto con el aporte de la provincia y la gestión municipal, y Gramajo también el mismo discurso. Es que así debe ser. Y yo creo que ese mismo discurso sirve para Santa Lucía, para Rivadavia o para cualquiera. Sí, la cuestión es, esto es el principio de la unión del peronismo para que a partir del 10 de diciembre, cuando sean oposición, van a estar unidos. No te quepa duda. O el desprendimiento de Gramajo, que iba junto con Gioja, y va a estar dentro de lo que sería lo que está armando Uñac. Eso no se sabe y se va a poder saber recién, al menos después de las PASO. Dentro de un mes, yo creo que la unidad del peronismo se va a dar. Pero falta un mes. Y ahí se va a decidir medianamente o casi totalmente quién va a conducir una fuerza que tiene el 70 o 75% de los intendentes, de los concejales, de los diputados, y que todavía no sabemos si va a tener 1 o 2 o 3 diputados nacionales o 4. Ha nombrado el 95% de los jueces. Claro, entonces es una fuerza muy poderosa. Y el 99% de los empleos públicos. Esto es lo que se está decidiendo en las PASO de San Juan. Es más importante de lo que la gente le da. ¿Es así, Cabello? Estamos muy equivocados. Es así. Así que yo también pensamos lo mismo. Vamos a trabajar fuerte para el 13. Pensando que la conducción la vamos a seguir manteniendo a partir del compañero Uñac. Y vamos a trabajar para la unidad, por supuesto. Gramajo es una parte de la unidad y vamos a seguir haciéndolo. Si Juan Carlos Gioja ganara a Uñac, es una de las posibilidades. Sí, obvio, para eso hay elecciones, sí. ¿Usted seguiría apoyando también a Gioja o no? En el peronismo, cuando haya un hombre que sea peronista, vamos a trabajar en el partido para un peronista. Este es un tema. Porque no, si el partido es una cosa y tenemos que confluir todo al partido. En la lista o fuera de la lista o no, pero bueno, estaremos en el partido. Ahora, ¿usted tiene gremios no peronistas, Cabello? No. ¿Ninguno? No. ¿Qué pasa? ¿Se peronizó todo el perdón, sí, hay uno, sí. Hay un docente, hay un gremio docente que estaba más ligado al radicalismo, aunque la dirigente nueva ya es más justicialista.
vuelve a justicia. Claro, está volviendo. Es decir, un nuevo Bueno, gremio forma- de lo que pasa es que- deuda. Deuda. Karina Lo que Navarro. pasa es Sí. que aunque formen partidos distintos, el origen es el mismo, ¿no? Sí, nacen eso. Pero el asunto es que no politizar y sí a tener una fuerte defensa de los derechos, porque cuando se politiza se pierde la fuerza del reclamo. ¿Cuál es el objetivo, usted con la responsabilidad que tiene de conducir a los distintos sectores? Mantener el salario, mantener el empleo. Si se puede las dos cosas, por supuesto. Si se pueden las dos cosas, sin empleo no hay salario. Sí, sí. Entonces necesitamos sí o sí mantener el empleo, trabajar fuertemente en que no se caiga la cantidad de trabajo que tenemos en San Juan o en la Argentina, y de ahí, bueno, saldrán los mejores salarios. No queremos perder ninguno de los dos. Lamentablemente en algunos lugares se está dando que se vienen perdiendo, pero bueno, gracias a Dios en San Juan todavía podemos decir que no hemos caído en ese pozo. Estamos aún más. Creo que vamos a tener un salvavidas a partir del mes que viene, del otro, porque a empresas que estaban planteando el irse de la provincia o dejar la provincia, ya están volviendo de nuevo porque van a empezar a trabajar en lo que es la cordillera, que es digamos, lo que más flujo de dinero nos mete, minería, y a los trabajadores, todo el mundo quiere trabajar arriba por los salarios que se dan. Bueno, ¿qué cantidad de empleos formales hay en la provincia? Hay aproximadamente unos 11.200 compañeros. No, en total. No, en total formal. Entre los gremios afiliados. No lo tengo, le mentiría y no lo quiero. Pero hay más No, público, hay más, privado, no, más- hay mucho más. privado. Hay mucho más privado. Público deben andar en unos 40, 45, y nosotros no, estamos más sobre 50.000 quizás con los municipios. Con los municipios, Con los más municipios, la universidad, 50. más los Sí. organismos No, nosotros nacionales, tenemos mucho más. pasan Pasan los 50. 60 fácil. Sí, nosotros estamos más sobre los 100 y pico, 170 más o menos. O sea que arriba de 200.000, Sí, tenemos, y empleos registrados. sí. Empleos registrados. Recién hablamos fuera de micrófono que también hay una línea de economía que se está dando, que es la no registrada, que también está. Pero bueno, la idea es traerlos todos a la parte registrada. Pero acá hay el tema de la economía social, de los pequeños emprendedores, todo eso, son los que están Lo que plantea el Grabois. sosteniendo, claro. Todo hoy sostiene, porque lamentablemente, como está la situación, todo lo que vos hagas está sosteniendo lo que hoy está sucediendo en la Argentina. Mientras no haya una visión macro de romper cuestiones estructurales en la República Argentina, es decir, lamentablemente vamos a seguir pegando cosas. Entonces, lo hablaba recién, el comentario era ¿por qué me prestan si yo sé que no le voy a devolver? No te presto para dármela a mí. Es decir, están haciendo están moviendo el dinero nada más, pero nos están metiendo una deuda que nosotros no sabemos cuándo la vamos a pagar, o cómo la vamos a pagar, o cuál va a ser el ajuste. Entonces estas cosas, si Argentina no tiene una mea culpa bien profunda sobre todos los sectores, lamentablemente vamos a seguir de la misma manera. Es que yo recuerdo, para no hablar de temas actuales, de empresas, de bancos, que los directores tenían, dibujaban grandes ganancias y cobraban a fin de año utilidades. También eso pasa en el FMI, ¿no? Si demuestran que un solo país le está debiendo 400.000 millones. Que no es el FMI. Pero a una parte. Claro. Seguramente los echan a todos. Es que es así. Es así. Es así. El están que salvando tiene ellos. que Te generar presto para dinero. salvarme. Vamos, sí. Esto es así. Pero a su vez es una vida artificial también, ¿no? La verdad. Juan Carlos hablaba que el ajuste ya se está haciendo y quizás el mayor ajuste se está haciendo por inflación. Es decir, tanto la empresa privada o el gobierno que retrasa un tiempo el aumento salarial es un ajuste que se hace. A partir de ahí, ¿qué es lo que se puede hacer? Porque obviamente cuando se hacen acuerdos nacionales, pero no es lo mismo un acuerdo para una empresa constructora grande que para alguien que tiene 5 empleados y trata más o menos de salvarse. ¿Cómo se están arreglando? ¿Cómo están viendo esos aumentos? Es difícil, por ejemplo, en la construcción. Claro, en el caso de la construcción, como nosotros somos una unión, sí o sí el acuerdo es nacional, para grande o chico. Porque la empresa que presenta un proyecto y que hace va a hacer un trabajo, tiene que ponerlo con el valor que salió nacionalmente. Lo que sí nos libera
es que tampoco es el gran salario. No es el gran salario. En esto no es que yo porque tenga 1000 trabajadores y esta tenga 80, pues tiene menos. No, es lo mismo para todos. Es como un salario básico, ¿no? Sí. Lo que sí nos libera es hacer a nosotros, las provincias, convenios especiales. Según la obra donde nosotros tenemos, por eso les hablaba de la cordillera, pues nosotros tenemos convenios especiales en la cordillera, claro. Convenios especiales donde la persona te la tenés que dar 14 por 7, 28 por 14, desarraigarlo de acá, darle de comer allá. Todos esos lugares tienen un convenio especial que si no nadie va. Claro. Tiene que ganar un poco más. Tiene sentido. Es eso lo único que se mueve, pero en lo demás todas las empresas tienen que pagar una categoría que está entre la A, la B, la C, que son las categorías que tienen. Que eso no se tendría que dar igual en todos los sectores. Por ejemplo, es imposible que un diario o semanario local pague lo mismo que Clarín o un canal de televisión, porque los segundos valen distintos. Totalmente. Son cosas que se van a tener que tratar. Yo sé que hay gente que le molesta cuando uno habla de que hay que tratar y hay que ver los convenios y cómo el tema es que el mundo va girando de una manera que hoy tenemos la economía informal. Yo prefiero que la gente no tenga la economía informal, que tengamos eso, que la gente pueda tener su obra social, pague sus jubilaciones y de último se acordará cómo va a cobrar ese dinero. En un plus puede ser, pero tiene que pagarlo, porque hoy se lo pagan sin nada, nadie sabe cómo lo recibe. Con este tema de todas esas cosas, de los delivery, de lo demás, nadie sabe cómo lo recibe. Pero es más, el mismo Estado está deformando las cosas. El caso de los docentes, ¿quién sabe leer el recibo de sueldo, de los recibos de sueldo docente? Son todos códigos. Son todos códigos. Todos códigos, sí. Son todos códigos y el problema que tienen es que muchas veces esos códigos no están en el básico. Entonces, cuando se jubilan, lo que hablaban del achatamiento de la pirámide, entonces le decía el titular de AMET, un docente con 16 años está cobrando igual que un docente que recién empieza. Bueno, el otro tema, Eduardo, hay tiempos que teníamos de sobra empleados de la construcción. Yo los veo trabajar ahora en las veredas que uno tiene, la calidad con que se trabaja, pero no hay tantos ya. Es como que se están perdiendo algunos trabajos. Uno se lo llevó a la minería y ya no hay acá. Conseguir un plomero, conseguir un carpintero, es ya costoso. ¿Cómo se hace para generar no sé, más oficio y menos títulos? Porque, ojo, tenemos países, el ejemplo de países. Yo vengo a estar unos días en un país donde casi todos tienen título universitario y lo que no consiguen es trabajo. Son oficios, exactamente. Sí, y lo que faltan son oficios. Sí, ¿no? Sí. Bueno, una de las cosas es que nos cuesta por ahí capacitar gente porque hay gente que piensa que ya va a empezar y tiene que capacitarse. Claro. Entonces, nosotros en la Escuela de Formación Profesional que tenemos, antes le hacíamos 90 días y más o menos los íbamos formando, pero no era que estaba capacitado para hacerlo. Hoy ya le hemos estirado, lo hemos subido a 1 año. Entonces la gente dice, no, pero yo por 1 año quiero salir mañana a trabajar. Sí. Es que no podés, porque si no vas a hacer mal, vas a hacer esto, te vas a accidentar, te van a meter una demanda porque hiciste mal el trabajo. Es decir, vamos parte por parte. Es decir, esta situación que estamos viviendo, el ya y el ahora, de una necesidad, la gente quiere salir pronto. Y por ahí muchas veces la juventud le cuesta entender que tiene que tener un tiempo de aprendizaje y sacrificio para saber. La cantidad de cabezas asecinadas por peluqueros improvisados que hubo en todos los barrios es grande. La cantidad de barberías que así todos nosotros nunca le podemos dar a todo lo que necesitamos. Hoy en la última inscripción que tuvimos se nos tienen que dar como 300 personas que no pudieron. Es decir, siempre está cupo lleno. Sí. Siempre. Enseguida viene Mauricio Barón, vamos a hablar con él. También hoy en día se da un título de chef. Chef es el jefe de cocina, no es el cocinero, ¿no? Pero le da el título de chef a alguien que a lo mejor está empezando como cocinero a estudiar. Le faltan galones. Le faltan todavía ir sumando alguna estrellita, ¿no? Quemar alguna comida. Hay otro tema que tiene que ver con la Cámara de Diputados. Sí. Desde el 2003 y más que todo desde el 2007, un poco la Cámara de Diputados no había discusiones.
Cualquier cosa, mayoría, no había discusiones. Ahora va a ser diferente. ¿Cómo plantean esta nueva Cámara de Diputados? Porque hay un gobernador que ha sido elegido por la gente, pero también hay una mayoría opositora en la legislatura. Mira, la verdad no tenemos ningún planteo todavía, porque primero lo primero, tenemos que posicionar a Oñac y ganar el 13. Nosotros estamos, de todos los que somos diputados, todos los que somos activistas del peronismo, estamos en ese tema. Luego, cuando terminemos con eso, vamos a seguro que hacer una estrategia junto con él y todo, porque salió por ahí que había una liguilla de intendentes peronistas y que seguro que después saldrá la liguilla de diputados peronistas. ¿Para claro. qué? Para armar la estrategia, porque también tenemos que ser conscientes. Nosotros somos diputados de San Juan, más allá que seamos del peronismo, somos diputados de San Juan. Entonces, una de las cosas que ya nos viene diciendo, en este caso Sergio, es decir, todo lo que sea para San Juan, nosotros lo vamos a estar apoyando. Entonces, hay que armar la estrategia y de ahí en más veremos el planteo. Estamos felices que pase, porque vamos a tener un ámbito de discusión mucho más amplio, mucho más grande. Periodísticamente va a ser más atractivo. Pero claro, para ustedes también va a ser muy bueno, porque por ahí ustedes iban, y yo he visto muchos noteros, y llegué hoy, qué aburrida la cámara, y bueno, es lo que hay. Era casi una escribanía. Era casi una escribanía. Ojo, en algunos casos sí. Van 5 gestiones, que es así. Sí, había mayorías absolutas. Pero sí, se entiende también que hay una voluntad que eligió a un gobernador, que este caso es Rego, es decir, palos en la rueda todos los días tampoco va a ser muy bien recibido. No, por supuesto que no, jamás. Por eso te dije recién, nosotros somos de San Juan. Y de ahí vamos a trabajar por San Juan. Lo que sí también vamos a marcar todo lo que tengamos que marcar, porque si no, no seríamos oposición. Y lo vamos a hacer con la altura y la sabiduría de la mejor manera. Es decir, creo nosotros y los otros bloques que se puedan armar, porque se va a haber otros, van a haber varios bloques. Van a haber bloques, entonces ahí vamos a ver. ¿Cómo era más difícil manejarse? ¿Con la oposición, llamémosla encolumnada con Orrego, o con los diputados encolumnados con Gioja, dentro de esta Cámara? No, con ninguno. Es decir, más allá de las palabras que podíamos tener en alguna reunión, en alguna cosa, después la discusión era clara y concisa. Aparte, ya sabemos cómo piensa uno, cómo va a hablar uno, qué es lo que va a salir a decir. Entonces, esto es ya una cuestión que la manejamos y siempre con ellos hemos tenido un diálogo lindo, más allá de que no compartimos cosas de la manera, de la función de cómo se tiene que hacer nada más. Pero de ahí en más, hemos estado muy bien. Bueno, muchas gracias. Creo que no, gracias a ustedes, muy amables. Con la religión no nos metemos, así que es el único tema que no tocamos. Y no es una religión. ¿Qué es lo que es? Es un estilo de vida. Un estilo de vida. Porque si fuera una religión sería un fanático. ¿Ah, sí? Claro. Entonces tengo un estilo de vida de creer en Jesucristo y basado en Jesucristo como hijo de Dios, hijo de María, una mujer virgen, creo en él, en su fe, en sus cosas, en sus situaciones. ¿Hay un crecimiento de este sí, sector? hay mucho. Y en estas etapas se crece mucho más, porque en la necesidad se busca más a Dios. Sí. Cuando debería ser diferente, ¿no? Porque no solamente hay que buscarlo en las malas. Hay que agradecerle. Hay que agradecerle en todas, en las buenas y en las malas. Muy bien, muchas gracias. Gracias. Bueno, Juanca, ¿quiénes nos acompañan en estos bloques? Está con nosotros Mauricio Barón, vamos a hablar de su experiencia en la cocina de México, pero también sus actividades acá. Está también la psicóloga Vanessa Pringles y está el sociólogo José Carelli, que es el director de la carrera de Sociología en la Universidad Nacional de San Juan. Bueno, lo primero, la envidia a Mauricio Barón, porque se ha sacado un Mauricio de adentro. ¿Cómo hiciste para adelgazar tanto? No sé. ¿Cuántos kilos has adelgazado? 58 kilos. 58 kilos. Bueno, hacía falta. Sí. Sí, allá, bueno, llegué a ser chef ejecutivo de una cadena de restaurante kosher de la comunidad judía y era 180 kilos, imagínate, la silla ahora, pobrecita. Ahora está bien, pero si tuviera esos 180 kilos, no. ¿Cuántos años tuviste en México? 2 años. 2 años. Sí. ¿Y acá estaba la familia? Sí, la familia. ¿Y cuando volviste tenías el lugar o estabas...? Y no sé, todavía no sabemos. Todavía no sabemos, estamos en discusión. No, sí. Así que bueno, fue una experiencia muy linda en lo personal y en lo profesional, obviamente. Y bueno, acá en San Juan no hay restaurante kosher, así que te puedes... Sí, hay algunos por ahí que me he estado averiguando, así que ya vamos a... Ahí hay una buena beta. Sí. No sé, pero
yo me imagino que si está bendecida hasta la punta de espalda se puede hacer así, ¿no? Sí, la verdad fue, bueno, aprendí mucho y pude, digamos, dejar mi legado allá. Están desesperados para que vuelva, así que siempre me están, mira, si tengo el teléfono de México, allá está lloviendo, y bueno, y así, o sea, estoy en contacto permanente con ellos y están esperando que esté en óptimas condiciones para volver, pero si regreso es por periodo de tiempo más cortos, ¿sí? No 2 años, sino ¿El capaz cardiólogo qué es lo que dice? Y el cardiólogo, bueno, ahí Que me no ha dicho, engordes. Mauri, tranquilo, despacio, así que bueno, cuidándome la salud principalmente, estoy caminando por todos lados, que antes no lo hacía, así que bueno, ahí estamos. Este viaje fue por un lado poder aprender, me imagino, mucho de la técnica de la cocina mexicana, pero también poder transmitir mucho de la cocina sanjuanina y argentina. Así es. Bueno, yo era secretario general de la Federación Argentina de Asadores y el presidente de la Asociación Mexicana de Asadores me invitó a dar cursos y bueno, obviamente también con el tema de la pandemia que no estaban habilitados para hacer eventos, así que bueno, fui allá que ya se había abierto un poco el mercado, así que bueno, pude dar muchas clases y bueno, la verdad que... ¿Por qué Sí. uno escucha que tengo un hijo, un sobrino, un primo que estudia para chef de cocina? ¿Estudia para cocinero? ¿Qué tiene de malo decir cocinero que todos quieren ser chef? Y es digamos, marketing. Marketing. Sí, porque yo no puedo decir yo estudio para ser cocinero. Pero es mejor ser chef. cocinero, ¿no? O sea, porque chef se logra a través de los años, de la actividad, de la permanencia dentro de Pero un aparte es una restaurante. cuestión distinta conducir una cocina con 20 cocineros que ser un cocinero estrella, ¿no? Exacto. Por ahí es más importante el trabajo creativo del cocinero que el del chef, ¿no? Y a mí, mira, me pasó que, por ejemplo, bueno, yo convocaba a alumnos que decían, soy chef, y me decía, ese trabajo no lo hago, pero allá en México sí lo hacían. Que yo le decía, en Argentina me decían, no limpio los baños, no limpio el piso, pero en México Sí, sí, ¿por qué? ¿Cómo O sea, hacen los mexicanos para comer con tanto ají, tan Y picante? eso la es comida? desde que o sea, sos niños, o sea, te dan un chupetín con picante. Dicen que las mujeres se ponen en el pecho un poco de picante para ir acostumbrando a los bebés en algunos Ay, casos. eso no lo sabía. No, hay que abancarse. Claro, desde niño, o Te sea, ponen en las un mesas chupetín, los nachos con un picante, y mejor que no lo probé si no estás acostumbrado, ¿no? es así. ¿Había alguno que no podía comerlo? Y yo me ¿Era hice demasiado ahí, picante? viste, cuando te dicen, mira, tenés cuidado, y yo al más picante, y ay, aquí está, veía de todo. Lloraba. Agua, por favor, me tomaba. Sí, sí. No, es muy fuerte, la verdad que hay que tener una cultura Yo para el picante. me acuerdo uno que yo no lo quise probar, se lo dio a probar a un amigo y usaba anteojos y se le empañaron, No, sí. se le empañaron los anteojos. Es tremendo, ¿no? Bueno, cambiemos al otro tema, vamos variando un poco, Juan, que expliquemos lo que ha pasado, porque esto si nos detenemos simplemente en la noticia, es un hecho de tantos, pero esta noticia tiene algunos ribetes que es necesario explicarlas desde el punto de vista del periodismo, así hacer una interpretación del hecho. Primero hablemos de... La primera parte sería un hecho de violencia. De violencia tremendo. Es decir, en un partido de fútbol de un torneo amateur, Si están las imágenes sería bueno que se vayan pasando. Todos están en el Nuevo Mundo para Pues imagínate un Mira, torneo de ahí viene, fútbol. fíjate, ahí viene. amateur, en donde el árbitro expulsa al número 7 lo empuja, Mira, entonces el ahí árbitro se empieza a viene, cuidarse de ahí ese, se viene, mira. y viene el 10, que era el Mira, ahí capitán, viene, ¡pa! Le pega una y patada. le en pega la nuca. patada. Obviamente, eso se viralizó por todos lados. Fútbol amateur. Fútbol amateur, en donde lo que van supuestamente es a pasarla bien, fanáticos del fútbol, a divertirse, a sacarse el estrés, y porque el árbitro no le gustó cómo estaba dirigiendo, terminó con una patada en donde el árbitro tuvo que estar internado. Después el árbitro hizo incluso una denuncia por tentativa de homicidio contra este número 10. Ahora, ese número 10 es una persona común que incluso se arrepiente de los hechos y está la grabación de él en los medios de difusión. No sé si está con sonido mejor, pero ver que el tipo pide disculpas. Williams Alexander Tapón, que al principio da otro nombre, Sí. creo porque ya veía cómo se venía en la mano, y él habló que fue un momento en que se sacó del partido y que pidió disculpas. Bueno, no sé si no está,
no importa, porque estaba también el video de la mujer, sí, el video también de la mujer donde explica cómo se sintió él en la casa, y de pronto sale de la casa, dice, ya vuelvo, preparame unas milanesas, y no, se fue a pegar un tiro. Todavía no habían encontrado el arma, no sé si esta tarde la encontraron, lo que daba una posibilidad nueva. Alguien que se pega un tiro no esconde el arma, ¿no? Sí, pero al parecer hay alguien que quizás le había facilitado el arma y después viene y la esconde. Esto se ha dado también en varias oportunidades para no tener un problema legal quien le facilite el arma. Pero los audios de él eran claros. Bueno, si está el video lo escuchamos porque no está. En bueno, el es medio... una lástima porque si esto lo pudieran sacar, está en Nuevo Mundo, serviría para analizar el estado de él en ese momento cuando hace estas declaraciones. Sobre todo a Vanessa le va a permitir analizar. Ella está... Mira, fíjate lo que es eso. Eso es un hombre totalmente sacado. La cabeza, ¿no? la patada. Por eso lo dividimos en tres partes. Una parte, la violencia que se ve no solo en un partido de fútbol. Hay informaciones cada tanto que hay un problema de tránsito y saca a alguien un arma y también pega un tiro, o por una discusión tonta termina también con drama. Vamos a dejar para después, si se encuentra ese video, y hablemos con Carelli que nos explique qué está... A ver si... Bueno, falta todavía el anuncio, sí. ya va a volver. Bueno, con Carelli que nos explique... el audio que me manda, esta es la esposa. Que bueno, que cuidan a nuestros hijos, y me dijo, yo prefiero que... ¿Estamos viviendo tiempos de violencia o son hechos aislados? Habría que ver las estadísticas, ¿no? Sí. Generalmente cuando la violencia se instala como una forma de relación social, se da en todos los ámbitos. Y esa característica sí la estamos viendo en los últimos años, ¿no? Muchas veces nosotros nos preguntan, yo hago investigación educativa, ¿ha aumentado la violencia en la escuela? Y la escuela es una parte de la sociedad. Claro, claro. Entonces, ¿ha aumentado la violencia por accidente de tránsito? Y habría que ver, pero hay una percepción que sí. Hay una percepción que sí. Y eso habría que estudiarlo en profundidad, porque una de las características que estamos cometiendo, uno de los errores que estamos cometiendo, es sectorizar la violencia, ¿no? La violencia en el fútbol, la violencia en la escuela, la violencia... Cuando en realidad la violencia es una forma de relación social. Si nosotros los relacionamos de manera violenta, y nos vamos a relacionar en todos los ámbitos de manera violenta. Y van a aparecer en puntos así muy particulares. En el fútbol, Sí. por una cuestión de tránsito. Ahora, me imagino que desde el ámbito académico se estudia cómo ante determinadas cosas surge la violencia, en determinadas épocas de la historia, ¿no? Porque ha habido épocas que a lo mejor han sido mucho más violentas que estas, pero representaban algo en el devenir de los pueblos, ¿no? Generalmente sí. Nosotros trabajamos con una categoría que trasciende la sociología, que es la categoría de anomia. Es decir, cuando las sociedades dejan de tener normas de conducta que todos los individuos, o la mayoría de ellos, las siguen, las comparten, las ejercen, los niveles de violencia generalmente descienden. Los niveles de anomia, que es decir, la falta de normas, o la falta de normas legítimas, es decir, que las personas las compartan, las aceptan y las practiquen, es algo que está en una discusión o está en una situación bastante frágil en los últimos años, al menos en nuestro país. Porque no nos olvidemos que el mundo está viviendo 2 o 3 procesos simultáneos muy importantes. La globalización es uno, la robótica es otro. Sentirse fuera del sistema. Uno lo ve en Francia, por ejemplo. Uno lo ve, la relación alumno-docente es totalmente distinta. No es porque sea más violenta ni menos, pero no ha habido época en que el alumno cree que sabe más que el docente. Y creo que ahora tampoco es así. Pero es la percepción que tiene el alumno. Es porque probable... él maneja determinadas herramientas de una nueva era. Sí,
pero eso, es decir, tendríamos que tener otros campos, digamos, sociales donde esto también es decir, donde esto no se desarrolla de esa manera. Y por ejemplo el campo de la medicina, que está claro que el paciente sabe mucho menos que el médico, también es un escenario de violencia. Se discute. ¿Ah? Entonces, hoy nos encontramos en las guardias de los hospitales que tiene que haber una guardia policial. Es como que las figuras que eran relevantes dentro de una sociedad empiezan a tener un valor muy relativo, ¿no? Esa característica, ese fenómeno, sí, lo estamos percibiendo. Incluso algunos médicos amigos me decían, nosotros no tenemos la presencia, el valor que teníamos antes o que tenían mis padres o mis abuelos como médicos. Y es probable que eso se esté modificando. Pero se da en todos los ámbitos. Claro, se da en todos los ámbitos digamos, este proceso que en algún sentido las características sociales o los roles sociales están en discusión. Dentro de eso se está planteando... Roles asociados con ciertas características, ¿no? Es decir, por ejemplo, el policía cumplió una función, bueno, ahora se duda de la función del policía. Sí. O sea, y del religioso, del sacerdote claro, también. Y del médico también. Y del médico también. Amigos médicos ginecólogos me dicen, hay ciertas situaciones que yo le digo que pase con la mamá, que pase con la hermana. Claro. Porque es una situación que genera cierta... Esas reacciones como esa, de un jugador de fútbol en un partido amateur que le patee la cabeza a un árbitro, eso es un tipo que está sacado. No sé, Vanessa, tal vez nos pueda explicar desde la psicología. Es una reacción violenta y considero que la violencia es un fenómeno que se aprende. Que se aprende, que no responde a una cuestión genética, sino que es aprendida. Y si bien nos encontramos, como decía acá el sociólogo, de distintos ámbitos donde estamos viendo cada vez más distintos tipos de reacciones violentas, creo que habla de un fracaso de otro tipo de vínculos, ¿no? Es el fracaso de las negociaciones, el fracaso de los acuerdos, el fracaso de vínculos saludables. Entonces ahí es cuando irrumpe la violencia, que bueno, que es un fenómeno que se va transmitiendo socialmente, que se va aprendiendo. Nadie nace violento. Pero fíjate una cosa, Vanessa, vemos a la salida de las escuelas chicas y chicos de 14, 15 años que se agarran a las trompadas mientras un círculo los rodea, uno los filma, otros los alientan, con lo que es, no solo los violentos están peleando, está también todo esto. Y eso está pasando con 14, 15 años y sin distinción de sexo ni de tipo de escuela, ¿no? Claro, porque creo que también se están naturalizando esto. Quizás a lo mejor la primera vez que hubo un conflicto escolar de adolescentes, o sea, todos nos hicimos eco de esto. Y quizás ahora lo escuchamos y no es algo novedoso. Sí. Entonces creo que estos fenómenos lamentablemente no es oportuno, pero se van naturalizando. Y de repente nos llama la atención dos adolescentes peleando en la puerta de una escuela. Y si traemos estadísticas de violencia familiar, tenemos un montón de casos. Entonces probablemente esta chica que golpea a otra, que seguramente aprendió estas formas de vincularse en otro ámbito. No nos olvidemos que también la televisión, el cine son maestros de esta era, ¿no? De crear clima. Crear clima. Yo veo, a mí personalmente, una pelea de box no me atrae, porque es uno que le pega al otro por plata, realmente. Pero ahora es hombres y mujeres, y no solo piñas, sino patadas, voladoras y qué sé yo, y una tribuna que alienta, que quiere ver el knockout o la sangre. Entonces, es una sociedad donde hay cierta violencia natural, no, sin distinción de países tal vez, ¿no? No sé. Le sacaría el término natural. Natural no es natural. No. Es aprendido, como dice. Es social. Sí, siempre. Es aprendido. Siempre es social. Dentro de esto, ahí nomás se plantean dos posibilidades de solución a las cuestiones violentas en general. Una es al entender por demás al hecho violento, entonces, no, mira, esto es culpa de la sociedad que se actúa de esta forma, entonces no hay una sanción. Y la otra es mano dura, la única forma de terminar con la violencia es ser más violento. Y eso lo tenemos, ojo, en la política, como discurso son modelos político. De país que se están haciendo. Sí, ahí tenemos una escalada de violencia, lo cual es bastante complicado. Pero las explicaciones que dice Juanca nos están poniendo en ese dilema político, como que fueran
No hay una solución intermedia acá, o que tenés que permitir todo o tenés que combatir con más violencia la violencia. Y es complicado. Sí, es muy complicado, y es complicado esto que decía recién, de caer en estas escaladas de violencia y que lo trasladamos a los distintos ámbitos políticos, sociales, familiares, la violencia cruzada. O sea, hoy en día son muchísimos los casos que tenemos de violencia cruzada más que violencia de género. Claro, ahora, ¿qué pasa? Yo me pongo en el lugar de Carelli como sociólogo, como docente también. ¿Cómo se hace cuando figuras relevantes, por darle un nombre, un Zaffaroni nos da una explicación y otra figura relevante, como puede ser Patricia Bullrich, nos da otra solución y son antagónicas totalmente? Bueno, eso entra en una cuestión más ideológica, ¿no? A nosotros por ahí nos gusta trabajar con categorías teóricas y podemos pensar que la sociedad se pueden categorizar de acuerdo a los niveles de autocoacción o coacción externa. La autocoacción es la limitación que ejerce el individuo sobre sí mismo, ¿no? Sí. Que estaría reprimiendo ciertos impulsos que podrían ejercerse o emerger en ciertas situaciones. Eso sería la civilización, dicho claro. en esa palabra. Y que se hace a diario por todo. Claro, en todos los ámbitos. Cuando esta autocoacción, por diferentes motivos, que los tenemos que pensar en periodos de décadas quizás, no estamos hablando de los últimos, es decir, no es que cambie un gobierno y cambia la... Claro. Esto es una cuestión más social que política, que por supuesto la política juega en lo social, ¿no? Pero cuando los niveles de autocoacción empiezan a debilitarse, surge la demanda de la coacción externa. ¿Sí? Lo que hay que pensar es que la demanda de la coacción externa debería ejercer un proceso de inculcación sobre la autocoacción, porque no puede durar mucho tiempo la autocoacción externa, es decir, la coacción externa. Es decir, si yo contrato más policías, si contrato más gendarmes, si contrato más gente de prefectura, y eso puede un tiempo. Si seguimos con una sociedad violenta, que la gente no domina los niveles de estrés, no domina las ansiedades, no domina los impulsos. Nosotros hemos vivido épocas dictatoriales. España vivió 40 años con un Franco y se va en el dictador y vuelve lo que era aparentemente, entre comillas, para que no me esté Carelli, lo natural. La naturaleza social, ¿no? Sí. Es siempre de índole social, y encontramos en esto, y esto fue uno de los, digamos, de las bases de la sociología, que encontramos diferentes modos de violencia, diferentes formas de violencia, diferentes tipos de violencia en las diferentes sociedades y al interior de cada sector social. Bueno, vamos a ir a un corte, pero hay un tema que no escapa de este caso en especial, que es y es algo que ha estudiado Vanessa, que es el suicidio. Dentro de esto, del hecho de hoy, es lo que le da un condimento muy particular. Bueno, vamos a la segunda parte de esto que pasó hoy, que realmente nos llamó mucho la atención, porque independientemente de la violencia tremenda, inexplicable, porque una cosa es la violencia social, de discusiones, que hay en la calle, que lo vemos, o en las escuelas, y otra cosa es cuando alguien le pega una patada en la nuca a un árbitro por cobrar un fallo. Esto es realmente alguien que está desquiciado. No es natural, del ser humano al menos. No debería ser. No. Pero el otro hecho, que después de pedir disculpas, después de salir en medio de difusión, después de estar abrazando a sus hijos, después de pedir a la mujer que le haga milanesas, irse y pegarse un tiro, esto, no sé si Vanessa le encuentra alguna explicación. Bien. Bueno, a ver, nos encontramos acá frente a un suicidio y es importante tener en cuenta que cuando el suicidio, ¿qué sería? Sería un evento disruptivo que irrumpe en el psiquismo, que es algo personal y que es algo subjetivo. Bien, para que podamos un poco ir entendiendo de qué hablamos. Nosotros acá tenemos este hecho, que fue de repente una agresión, que conlleva una viralización de catalogar y de que todos señalemos a alguien como violento, porque verdaderamente ejerció un acto de agresión física que recibe este nombre. Se enteró que lo iban a ir a detener. También, exactamente, una denuncia que creo que estaba como tentativa de homicidio, entonces probablemente que tengan que afrontar un proceso judicial, y después de esto tenemos un suicidio. ¿Qué es importante tener en cuenta a partir de esto? Que no podemos hablar de causa-efecto.
¿sí? Por ahí yo veía en algunos medios, se suicidó para no ir a la cárcel, se suicidó porque no, o sea, es imposible decir que frente a este hecho, por ejemplo, una posible imputación, una persona se mate solo por esto. ¿Por qué? Porque el suicidio responde a distintos factores, ¿sí? A ver, podemos hablar de factores genéticos, biológicos, circunstanciales, que ahí sumaríamos esto que pasó a hoy. A ver, para que una persona se quite la vida, que va en contra de lo instintivo, porque existe lo que es el instinto de supervivencia, que todos lo tenemos, el instinto de vida, ¿qué es lo que tiene que haber? Tiene que haber una falla de las distintas formas de resolución de conflictos, una falla de las capacidades de afrontamiento de una situación desde el psiquismo. Entonces, de repente, yo escuchaba algunos audios que se habían viralizado, donde él decía, no lo puedo soportar, esto es muy fuerte, y verdaderamente, escuchando las palabras de él, es como que lo podía unir con la teoría, ¿no? Esto de que la persona considera y cree que no puede tolerar, que no tiene capacidad o mecanismo para sobreponerse o resolver determinada situación. Y que cree... Ahí tratemos de hacer una diferencia. Sí. Es lo que no puede sostener. ¿Es la culpa por lo que ha hecho o el miedo por lo que tiene que enfrentar? En este caso no lo sabemos porque no queda claro. Claro. Pero lo importante es que sea uno o sea la otra, no es la causa del suicidio. No. Seguramente hay un montón de elementos más porque responde a cuestiones multifactoriales y esto sería como lo visible, ¿sí? Lo explícito, lo que todos podemos ver. Pero para que haya un suicidio hay un proceso. Este proceso tiene distintas fases, que estas fases se pueden dar más rápido o más lento en una persona y termina con el acto, ¿bien? Pero seguramente en esta persona hay una historia que no la conocemos por el momento, donde aparecen un montón, seguramente estoy segura, de factores y de repente tenemos un único factor, un último factor, que sería esto, las consecuencias de la agresión, podríamos llegar a decir, para esta persona que comete el acto. Pero nunca podemos decir que por un hecho una persona se mata, no. Seguramente hay muchos elementos más, que todos estos elementos juntos hacen que la persona se quite la vida. Bueno, también el suicidio propio habría que analizarlo junto con los tiempos que nos toca vivir, porque hay gente que está pidiendo la eutanasia, tiene en su derecho, que también es un suicidio. ¿O no? Bien, bien. O sea, es asistido, sí, pero es también un suicidio. Y no con razones aparentes. A mí me impresionó mucho cuando vi a Alain Delon, un tipo que ha tenido todo lo que ha querido, en mujeres, en plata, en fama, en afecto de la gente. Y de pronto dice, tengo 86 años, no tengo objetivo de vida y quiero tener la misma dignidad para morirme que para vivir. Y eso lo escucho en mucha gente vieja, ¿no? Y esto también es un suicidio, aunque sea asistido, ¿no? Sí, hoy sí. Sí. Hoy sí, esto bueno se va modificando, ¿no? Y está el otro tema, el de la cantidad de chicos que aparecen también con... Dicen que en muchos casos no se terminan, no se concretan, pero que atienden casos. Claro, donde hay ideación o donde hay intentos o donde hay autoagresiones. Pero bueno, esto lo hemos dicho varias veces acá en el programa, que es importante hablarlo, que por hablar de autoagresiones o por hablar de deseos de no vivir, la persona no se suicida, ¿sí? Sino que es importante justamente poder hablar y también pedir ayuda, ¿bien? Porque por ahí uno, ¿qué es lo que le surge innato, no? A ver, tengo un familiar que está mal, entonces le digo, no te mates, pensá en tus hijos. No puede pensar en sus hijos. No te mates, te necesitamos, no puede. Entonces, cuando una persona, después también esto de derribar estos mitos, el que dice que se va a matar no se mata, no. El perro que ladra no muerde. Sí, no, tampoco. no. Por la duda, no. Entonces, siempre buscar ayuda profesional. Está bien. Bueno. Me quedé pensando ahí, digo, para hacer un aporte social a este fenómeno, que el ejemplo de Alain Delon. Alain Delon entraría en un grupo, digamos, donde la tasa de suicidio es la más alta. La más alta. Sí, y es lógico. ¿No? Entonces llama mucho la atención, sacando ese sector de las personas que llegan a un nivel de... Que llegan a una cuestión donde el físico, ellos hacen referencia a esto, ¿no? Quieren liberarse de su físico. Exactamente.
Sacando eso y tratándolo de relacionar también con el caso que hemos estado viendo ahora, la tasa más alta siguiente a ese grupo etario son los varones entre 22, 23 años y cerca de 40 años. Bueno, ese es un dato En el caso de Colombia, que tiene estadísticas muy certeras en relación a la edad de más alto índice de suicidio en los jóvenes son varones de 23 años. Bueno, eso es algo que decíamos con Juanca en programas pasados. Mientras no se exija la autopsia ante cualquier muerte traumática, todos van a morir por paro cardiorrespiratorio. No vamos a saber la verdad ni vamos a poder llevar estadísticas. Y más en un tema que sigue doliendo, digamos, a un familiar. Hay mucha culpa cuando pasa eso dentro de la familia y nadie quiere poner en un certificado la causa. Por eso es tan difícil llevar estadísticas certeras. Claro. Es así. Bueno, mejor brindar por la comida y por la bebida, ¿no? Muy divertido. ¿Qué cambió después de esto de lo que hemos vivido de la pandemia, encerrados, sin festejo? Me imagino que la cantidad de gente que trabaja en lo que es una fiesta, ¿no? Sí, es la verdad que, ¿no? bueno, yo participaba junto a mis colegas en el grupo de todo lo que realizamos eventos y es impresionante la cantidad de gente que no podía trabajar porque, bueno... Desde el que cuida un coche hasta el que le da la gastronomía, ¿no? Sonido, decoración, bueno, todo lo que hace un evento y no poder trabajar y bueno. ¿Y viviste parte de esa pandemia en México? Sí. Que es un país que vive del turismo y tampoco había turistas. Sí. Pero estaba como más liberado todo, o sea, controlado en cierto sentido, pero bueno, se podía trabajar y esas cosas. Sí. Por eso, bueno, mi decisión de emigrar y también... bueno, paliar un poco la situación esta de la pandemia que fue muy dura, pero bueno, aproveché. Pasó esto de lo que decía Juan Carlos, después de la pandemia, mucha gente en el pensamiento, hay que vivir más el día, hay que festejar, hay que hacerse ese cumpleaños que lo pospuse durante años. Sí. Incluso hay mucha gente que, por ejemplo, no se va de vacaciones y festeja su cumpleaños con los amigos, la familia y bueno, y aprovechamos ahí lo que hacemos eventos. Un fenómeno nuevo que ya se instaló definitivamente, que es el delivery, ¿no? Sí. Pero cualquier cantidad de gente que dejó de cocinar en su casa y se maneja con delivery, ¿no? Tal cual. Esta es una si no, bueno, me invitan a mí, yo les cocino en su casa. ¿Ah, sí? Bueno, yo que no sé cocinar. Bueno, ningún problema. ¿Es una fiesta? Sí, fiesta, para amigos, lo que sea. Hay que... ¿Y qué es lo que pide el sanjuanino promedio? Porque siempre te dicen, si acá lo que funciona es parrillada, lomitos, pizza, pero se ve que desde hace unos 10, 15 años también hay lugares con otro tipo de cocina. Sí, o sea, bueno, en mi caso particular, por ahí cuando me consultan, quieren un poquito más, bueno, ahora que he tenido así este vínculo en México, como que me piden algunos sabores o algunas preparaciones de allá, así que bueno, ahí le estamos... O sea que yo soy de los que me gustan las harinas, ¿no? Lo confieso, las pastas, ¿no? Pero cuando voy a un restaurante y me dicen, por ejemplo, espagueti, ¿cuánto vale? 500 pesos la porción. Ah, pero la salsa vale 500 más o 600 más. Pero si le echan sobre queso vale 200 pesos por el sobre queso. Me están tomando... Claro. ¿Para qué? Traeme un bife con papa frita y listo. Así está pasando en muchas cosas que, no sé, los restaurantes tienen que vivir, pero hay cosas que se están mintiendo. Una pasta si no tiene y que si la no acompañe, no se la mucho da a nadie. queso y mucho queso, bueno, pero, y salsa. Pero mucho queso es más argentino, ¿no? Porque en Italia no le ponen tanto queso a la... Y sí, es de acuerdo al cliente, pero... Son regionalismos. Pero acá sí, acá le ponemos queso y salsa. Si vos agarrás y le decís, tráeme la pasta sola y tráeme el aceite de oliva que yo me la preparo. No. No, así no. Esto es como lo contaba el otro día. La cantidad de caramelos o de polluelos que me han dado devueltos. Ya cuando no utilizamos más los polluelos, decís, che, ¿te puedo pagar con polluelos? No, y de vuelta no sirve, ¿no? La masa de tacos que uno compra en supermercado, sí, ¿es el típico taco mexicano o no? Y similar, sí. ¿Y qué diferencia hay entre el taco y el burrito? Allá, por ejemplo, yo veía eran mucho más chicas. Sí, digamos la tortilla, que acá estamos acostumbrados que es un diámetro más grande, allá es muy, muy chiquita. ¿Y la diferencia entre taco y burrito cuál es? El tamaño.
¿sí? El tamaño de la tortilla. Y también que o sea, vos lo vas como envolviendo a todo el relleno y vas cocinando la tortilla con el relleno. ¿Es en el burrito? Ajá, el burrito. El taco va abierto, o sea, vos pones todo el relleno en la tortilla y ahí... Mauricio, ¿muchos argentinos en México? Sí, muchísimo. Y sanjuaninos, muchísimo. Hay gente que se fue ya. Sí. Y lo mismo en España y lo mismo en el lugar Cancún que también hay muchos trabajando allá, así que... Yo una vez dije, ¿cuántos sanjuaninos hay? Y bueno, sí, San Juan te dice el censo que somos 800.000, pero yo creo que somos ya 1.200.000, 1.400.000, porque la cantidad que hay afuera es increíble, ¿no? Y en pasa en todas las provincias. Y yo tenía un proyecto lindo de enviar chef, o sea, o cocineros allá a México, así que ahí lo tenemos todavía. Ojo, también San Juan ha tenido una inmigración. Inmigración, hacia acá. Hacia acá. Mucho venezolano. Sí, hay mucha gente, sí. Hay mucha gente que se ha venido a vivir a San Juan. Y se enamora de nuestro país, así que nos podemos sentir orgullosos de eso, de que gente que viene, se instala, vive... Bueno, de otros países y de otras provincias. Sí. Por eso cuando hay un sector que dice, ¿por qué la universidad abre las puertas? Y es lo lógico que hace cualquier país serio en el mundo. Atiende la salud, atiende las universidades. Yo tengo mi cuñada de Venezuela, así que... Sí, es así. Bueno, realmente un gusto que nos hayan explicado todos estos fenómenos que son por ahí difíciles de entender. Y lo peor que se puede hacer, yo empiezo a creer cada vez más que hay un cierto tipo de periodismo que mete un montón de cosas sin tener formación suficiente, tanto en lo político como en los hechos policiales, como en todo, y está creando un estado de ánimo. Eso es un periodismo que viene de Buenos Aires y que lamentablemente a través del satélite tiene tantos o más adeptos que lo que se puede hacer desde una provincia, ¿no? Y hasta le está cambiando el gusto por algún tipo de noticia morbosa, digamos, sí. al televidente, ¿no? Espero por eso todos estos programas que sean de alguna forma intuitivos, ¿no? Intuitivo. Si me permite, Juan Carlos, cuando termine el ciclo de La Ventana, tendríamos que hacer un gran asado con todos los invitados. Desde bueno, ya estamos de acuerdo. Eso. Estamos de acuerdo. Es cuestión de ir buscando los cambios.